En este video seguiremos destacando algunas características de los datos y de su recolección, revisión y cómputo. Las características que estaremos comentando aquí son muy importantes porque facilitarán la manera en que manejamos los datos y para que los resultados de nuestras investigaciones sean válidos. Por eso es muy importante que le pongamos atención a estos temas que son sumamente sencillos. En todas las escalas de clasificación de las variables, deberemos considerar dos condiciones: que la escala sea exhaustiva y que sea excluyente. Una escala exhaustiva es aquella que permite que cada individuo que se estudia sea clasificado. Por ejemplo, la variable sexo generalmente solo tiene dos categorías, macho y hembra. Pero para algunos estudios en biología, podría ser importante incluir una categoría más y definirla como indeterminado o hermafrodita, según sea el caso. Una escala excluyente no permite que un mismo individuo sea contabilizado dos veces por la misma variable. Con alguna frecuencia nos encontramos con intervalos de clase como el que se muestra en el número de consultas que las agrupa de 0 a 10, 10 a 20 y 20 a 30. Cuando esta agrupación la realizamos con una variable discreta, el problema se presenta al tabular los valores 10 y 20, pues no sabríamos en qué agrupación anotarlo o si se contó dos veces. Lo correcto sería que los rangos de valores fueran de 0 a 9, de 10 a 19 y de 20 a 30, así no habría confusión alguna. Pero cuando tenemos una variable cuantitativa continua, como la talla, sí podría aceptarse esa agrupación, porque nadie tendría exactamente una talla de 80 o 90 centímetros. Si se contara con el mejor instrumento de medición, la talla sería una mica arriba o abajo de ese valor de corte. No obstante, la verdad es que esa agrupación sí confunde y no se recomienda utilizarla. Lo mejor es que los intervalos de clase de una variable cuantitativa continua no se sobrepongan. Así, los grupos a tabular serían 70 a 79.9, 80 a 89.9 y 90 a 100. Pero sí sería importante asegurarse que nadie reporta valores entre 79.9 y 80, ni entre valores de 89.9 y 90. Para la recolección de datos tenemos dos opciones: las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias incluyen la observación y el interrogatorio. La observación es ideal, pero no siempre es conveniente. Generalmente es imposible realizarla cuando implica una invasión a la intimidad o el consumo de mucho tiempo cuando los eventos de interés son poco frecuentes. La observación podría realizarse de manera indirecta mediante un equipo de grabación, pero eso tampoco es posible en todas las circunstancias. Cuando los datos no se puedan obtener de una fuente primaria, se tendrá que recurrir a una fuente secundaria y ésta tendrá que ser seleccionada atendiendo a la calidad de la información y a la accesibilidad administrativa. Generalmente los datos recabados son registrados en una cédula de captación o formulario que generalmente está impresa en papel, aunque cada día es más frecuente que los datos se capturen directamente en algún dispositivo electrónico como una tablet o el teléfono celular. Estos datos, antes de procesarlos, es necesario revisarlos con detenimiento con el fin de comprobar que han sido registrados correctamente. En caso de encontrar ausencias o errores, estos tendrán que completarse o corregirse según sea el caso. Ya que disponemos de datos suficientes, lo que sigue es el cómputo de los mismos. Para realizar el cómputo, podemos utilizar diferentes métodos, entre los que podemos contar a las listas, los palotes y el uso de computadoras. Las listas son el medio más sencillo para computar datos.
En el ejemplo que se muestra en pantalla, el investigador cuenta el número de sujetos estudiados que tiene cada categoría o suma sus valores. Este método permite manejar muy pocos registros, generalmente no más de 50, porque genera muchos errores y porque es muy difícil realizar cruces de variables. Cuando hay más registros, lo que se hacía tiempo atrás era utilizar el conteo de palotes. Para eso uno preparaba una hoja como la que se muestra, y a medida que uno revisaba las cédulas de datos, ponía una raya vertical en la celda que correspondía. Cuando la cuenta llegaba a 5, la raya se trazaba diagonalmente. Cuando uno terminaba de revisar las cédulas de datos, se contaba el número de rayas en cada celda. Este método permitía manejar más datos que las listas, aunque no funcionaba muy bien con variables cuantitativas. En eso estábamos cuando de pronto llegaron las computadoras e invadieron nuestro espacio al punto de que algunos ya no podemos vivir sin ellas. El uso de las computadoras tiene muchas ventajas, como la rapidez de proceso. En una computadora es factible tabular en segundos o minutos lo que antes tomaba horas. Disminuye el número de errores y cuando se identifican se pueden corregir rápidamente y repetir el procedimiento. La capacidad de manejar grandes volúmenes de datos. Si tenemos una base de datos con 100.000 o más registros, la tabulación la podremos hacer en minutos, algo impensable si lo hiciéramos de manera manual. Son un recurso relativamente económico. Hace más de 40 años los equipos de cómputo eran muy grandes, muy caros y requerían instalaciones especiales. Hoy los equipos que tienen más capacidad que aquellos monstruos electrónicos los podemos encontrar en escritorios y mochilas por una pequeña fracción del costo. Actualmente se pueden encontrar equipos de cómputo desde 5,000 pesos. Además del abaratamiento de este recurso, gran parte de su éxito se debe a que existe una gran disponibilidad de programas de cómputo, muchos de ellos de distribución gratuita. Esto permite que muchos que no tenemos un conocimiento profundo en programación podamos aprovechar las facilidades que los equipos de cómputo nos ofrecen. No obstante, también tienen algunas desventajas que hay que tomar en cuenta porque demandan personal capacitado o al menos demandan que nosotros nos capacitemos en su uso. En estos equipos, los archivos se pueden dañar muy fácilmente y por algún motivo que solo comprenden los duendes que trabajan dentro de ellas, los archivos que se dañan generalmente son los que más nos importan. Finalmente, porque los equipos de cómputo se desactualizan y deprecian rápidamente. Ciertamente, invertir en computadoras no es el mejor negocio, pero aunque las computadoras se deprecian rápidamente, una computadora bien equipada al momento de su compra nos puede dar un buen servicio por más de 5 años. En la actualidad, el manejo de datos se realiza casi exclusivamente en computadoras. Para ello, tenemos que pasar los datos registrados en la cédula de captación de datos a un archivo de datos que utilizaremos para realizar los análisis estadísticos. La manera más sencilla de hacerlo es utilizar una hoja de cálculo del tipo Excel, donde cada dato se registrará en una celda. En la hoja de cálculo, las columnas corresponderán a las variables y los renglones serán los registros. En la pantalla se puede apreciar un ejemplo sencillo. En el primer renglón se anotan los nombres de las variables. Es conveniente que el nombre de cada variable empiece con una letra y que no sea muy largo, de preferencia no más de 10 letras, sin espacios en blanco y evitar usar acentos ni la letra ñ. Del segundo renglón hacia abajo se anotarán los datos de cada encuesta. En estos datos podemos omitir el nombre, la dirección, el número de teléfono, el número de seguro social u otros datos semejantes
que no serán procesados en el análisis estadístico. Para identificar cada cédula de datos, basta con anotar un número que coincida con el de la cédula de datos de donde se tomaron los mismos. A estas celdas las podemos nombrar como registro y generalmente las ubicamos en la primera columna. El resto de las celdas se podrán llenar con códigos formados con números o letras. Yo prefiero que esos códigos sean numéricos porque son más fáciles de capturar y generan menos errores que las letras. Para capturar los códigos numéricos, podremos entrenarnos en nuestro teclado de escritorio escribiendo los números 1, 4 y 7 con el dedo índice, los números 2, 5 y 8 con el dedo medio y los números 3, 6 y 9 con el dedo anular. Dejamos la tecla Intro o Enter para el dedo meñique y el 0 lo podemos escribir tanto con el dedo índice como con el dedo pulgar. Al principio lo haremos muy despacio, pero con algo de práctica lo podremos hacer con rapidez sin siquiera mirar el teclado. Finalmente, es muy conveniente que anotemos el significado de los códigos utilizados, de preferencia en una de las hojas del mismo archivo donde se encuentran los datos. Así siempre los tendremos presentes y a un clic de distancia. Ojo, es muy importante que el libro o lista de códigos no deberá estar en la misma hoja que los datos.